Buenas tardes, estamos ahora en el panel de Lead Editorial en apoyo a Venezuela. Ángel Fernández, un liberal español que ha estado apoyando la causa de Venezuela, coordinando el libro Salvemos a Venezuela. También con Marcelino Elosua, el director, fundador y presidente de Lead. Además nos hablará sobre el proyecto Libros Libres para Venezuela. Y el profesor Tomás Páez, sociólogo venezolano y también colaborador del libro Salvemos a Venezuela. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Venimos aquí a presentaros el libro que hemos elaborado con todo el cariño del mundo, como hermanamiento entre España y Venezuela, y un poco para denunciar lo que está ocurriendo allí en Venezuela. Y yo creo que primero voy a ceder la palabra a la persona que ha hecho posible que el libro sea publicado, que es don Marcelino Elosua, y que nos va a hablar de la campaña Libros Libres para Venezuela, y luego ya os introducimos lo que es el contenido del libro Salvemos Venezuela. Sí, pues este funciona. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y por darnos pues este hueco. Nos sentimos pues muy a gusto porque Lead es una editorial que defiende el libre mercado desde sus inicios. Lead significa en buena lid, en buena lucha. Tenemos los dos leoncitos luchando precisamente como símbolo de la competencia perfecta en igualdad de oportunidades. Hemos publicado este libro, pero como Ángel y Tomás lo van a explicar luego, me voy a centrar en la campaña Libros Libres para Venezuela. Lead participa junto con otras 400 editoriales en una plataforma en la nube que se llama Blue Bottle Biz, o sea, Azul Botella Empresa, donde en este momento hay 35.000 libros, 20.000 vídeos, audiobooks, etcétera, que se pueden leer por suscripción o, en algunos casos, como es en este caso, se pueden leer gratuitamente. Lo que hemos conseguido es de unas 10 editoriales que den sus libros de forma gratuita para que se pueda leer por cualquier persona en Venezuela. ¿Por qué es posible esto? Bueno, pues porque al ser una plataforma en la nube podemos identificar si el lector que llega está en ese país y por lo tanto podemos darle acceso gratuito, evidentemente solo a aquellos libros que las editoriales nos han autorizado, ¿no? Está teniendo bastante éxito, pero desde luego os invito a que subáis, lo veáis. Lógicamente desde España solamente se pueden ver los contenidos gratuitos para todo el mundo, o sea, no se pueden ver los gratuitos solo en Venezuela, pero si hay alguien que quiere ser activo moviendo pues esas redes sociales, etcétera, nosotros le damos un acceso gratuito para todo el mundo, porque nuestro interés esencial es que sea algo que se vea, que se mueva y que sea realmente útil. Y luego si hay alguna pregunta, pero tampoco quiero, como hay poco tiempo. Yo he traído unos folletos donde viene un resumen del libro, el link de donde se puede comprar en papel y en formato ebook, que si queréis lo podéis distribuir, y también la campaña Libros, el link para la campaña Libros Libres gratuitos en Venezuela. Espero que llegue para todos. A ver, entonces el libro realmente surge, yo tenía que estar dedicado a otras cuestiones, porque había publicado un libro que es Escuela Española de Economía, sobre los escolásticos del 16 y 17, y este verano, en agosto, pues sentí indignación al ver la televisión y las noticias en televisión. Y yo considero que el liberalismo no es solo estar sentado delante del televisor o siendo liberal de salón, digamos, ¿no? Y poniéndose intelequias en la cabeza como Don Quijote sobre si es mejor el anarcocapitalismo, el liberalismo de o sea, el Estado limitado o el Estado mínimo, ¿no? Y yo creo que lo que es fundamentalmente es la defensa de derechos y libertades individuales de las personas, allí donde estén, da lo mismo la nación donde estén.
y por tanto estaba muy indignado con lo que estaba ocurriendo y cómo los políticos no hacen absolutamente nada para que cambie la situación en los países, ¿no? Y sobre todo para que cambien hacia una situación de menor intervencionismo, ¿no? Entonces, como resultado de eso, escribí un ensayo que se llama La transición hacia la democracia liberal, donde hablo sobre las religiones políticas, el comunismo, el nacionalsocialismo, el nacionalseparatismo, una serie de ideologías que surgen y que sirven ideas a los políticos perversos pues, para alcanzar el poder y que luego, por la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, lo que hacen es destruir las sociedades donde se asientan y donde se imponen, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, yo estoy integrado en un montón de think tanks, en el Juan de Mariana, estoy también en el Centro Diego de Covarrubias, pero también en el Club de los Viernes. Y en el Club de los Viernes pues se me ocurrió en el chat pues ver si había gente que quería escribir ensayos, y hay gente que se ofreció voluntaria a escribir ensayos, y me pusieron en contacto también con venezolanos, con opositores venezolanos como Tomás Páez, que ha sido es director general de políticas sectoriales, ¿no? de planificación en Venezuela. Me pusieron en contacto con Virginia Linares, que es profesora o ha sido profesora en la Universidad Complutense de Madrid, con Patricia Carrera, con Leocenis García, que ha sido encarcelado 6 veces por el SEBIN y que está intentando mover una opción política liberal. También con Eduardo Flores, y todos se ofrecieron a colaborar, y entonces dividimos el libro en 4 partes fundamentales. Una que es la historia, cómo se ha llegado hasta lo que ha ocurrido en Venezuela. Y a modo de resumen os puedo decir que la socialdemocracia es una de las principales responsables. También Almudena Negro, por ejemplo, en el primer capítulo del libro, y Jorge Vilches escriben un ensayo donde identifican cuál es la responsable de que luego lleguen las ideologías totalitarias, y es la socialdemocracia. Empiezan a incrementar el tamaño del Estado, el intervencionismo en la sociedad, malacostumbran a la sociedad a ser niños, a ser adolescentes y no ser responsables con sus derechos individuales y con su responsabilidad de actuar y de moverse para conseguir beneficio y para prosperar en la vida. Se acostumbran a esas prebendas del Estado, y cuando hay épocas de crisis, como pasó en los años 30 en Italia y en Alemania con el fascismo y con el nacionalsocialismo, o como pasó también en la Europa del Este con el comunismo. Y como pasa en esta crisis, pues los populistas, la gente que perversa y psicópata que quiere llegar al poder a cualquier costa, utilizan esas ideas que nosotros nos identificamos con esas ideologías como religiones políticas para alcanzar el poder, ¿no? Entonces lo dividimos en esos capítulos sobre la historia de cómo ha llegado, explicando partido a partido, y cada uno de los autores con su conocimiento, la historia hasta llegar al comunismo, ese proceso de involución desde el punto de vista de la historia. Luego también en la segunda parte, desde el punto de vista de la economía, con un ensayo de cómo reflotar la economía venezolana muy, muy bueno, de Leocenis García. Todo se ha dicho, es muy, muy bueno, aunque luego le estén atacando porque en la lucha política vale cualquier cosa, ¿no? Y luego también hemos tratado los medios de comunicación, donde Virginia Linares hace una exposición brillantísima sobre cómo sin libertad de prensa, como ocurre también aquí en España, que no hay libertad de prensa real porque están influenciados por los políticos, pues al final no hay democracia real y se empieza a involucionar, y el proceso de involución que registró Hayek en Camino de Servidumbre, pues se registra también en las democracias que caen en la socialdemocracia y empiezan a involucionar hacia otras cosas, hacia formas de totalitarismo, ¿no? Y bueno, no quiero consumir mucho. Luego la parte final es la más abstracta, que es donde me gusta llegar a mí, que es la parte más de lo que os estoy contando, el tema de análisis de las ideologías, de cómo los procesos de evolución hacia un marco institucional abierto e inclusivo, o hacia una sociedad abierta, pero también no es en una sola dirección, sino que también se puede involucionar. Por ejemplo, en España pues no está muy lejos tampoco de poder involucionar. Aquí lo que hay es una socialdemocracia muy implantada, y tenemos ahí a los lobos que quieren involucionarla aún más para llevarla hacia posiciones totalitarias. Los tenemos tanto en Cataluña como en el País Vasco, como en otras zonas, o como por ejemplo ahora mismo también en el Congreso, ¿no? Que están intentando involucionar el país hacia no se sabe dónde, ¿no? Pues esa situación que parece que es muy lejana y que los liberales estamos sentados ahí en el salón de casa sin hacer nada, porque luego me encuentro con eso, que hay mucha gente que protesta mucho, pero también quiero tirar un poco las orejas, aprovechar la intervención para tirar un poco las orejas a la gente, porque es muy fácil estar en el salón de casa protestando, lo difícil es coger y ponerse a escribir el libro, o ir a la Convención Liberal el sábado que viene, o irse a la Cena de la Libertad, establecer contactos, empezar a moverse, o por ejemplo
lo que estamos haciendo también, que es intentar enviar medicamentos allá a Venezuela. Todos los ingresos que sortean con el libro son para medicamentos a Venezuela, e incluso antes de poder tener los primeros ingresos, que supongo que no sé si serán muy grandes o muy pequeños, ya estamos intentando mandar en envíos pequeños, no grandes y sin publicidad, pues eso, lotes de medicamentos pediátricos allí a Venezuela. No puedo dar más informaciones porque si no nos pueden fastidiar el plan, pero bueno, yo creo que para ser activista de verdad, el que se puede poner la chapita y envolverse en la bandera de la libertad es el que defiende de verdad los derechos y libertades individuales. Y eso se hace con libros como este, como Salvemos Venezuela, queriendo conocer cuál es la raíz de los problemas, que sirve para el comunismo, que hay un manifiesto que veréis ahí, que es en defensa de la democracia liberal, y el libro es fundamentalmente en contra de una de esas religiones políticas, en contra de la ideología del comunismo, pero igual se puede hacer sobre el nacionalseparatismo o el nacionalsocialismo. Son ideologías muy malignas y que son perversas y que destruyen la riqueza en la sociedad donde se instauran. Así que voy a dar el paso también a Tomás, que no le quiero quitar el tiempo, y lleva la diáspora venezolana y se mueve y ha estado presentando el libro en Boston y también en Miami. Y no quiero dejar de decir que el libro se está traduciendo al inglés. Van a colaborar exministros venezolanos y probablemente también acabemos produciendo un pequeño documental junto con ese libro, y vamos a seguir trabajando porque caiga esa dictadura comunista en Venezuela. Y eso es la forma de ser liberales, y os lo digo a todos. La forma de ser liberales no es quedarnos de brazos cruzados mientras están avanzando los nacionalseparatistas en Cataluña o mientras están avanzando los comunistas allí en Venezuela, sino actuando. Y creo que, bueno, si habéis venido aquí es porque habéis dado esos pasos para actuar, y bueno, os animo a colaborar y a ir publicando libros y actuar, porque es muy, muy importante. Tomás. Bueno, buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Gracias a Lid Editorial por habernos apoyado pero sobre todo gracias a Angelillo, que es un tanquecito. Impresionante cómo se mueve, cómo energiza, gracias al Instituto Juan de Mariana, con el instituto tengo una excelente relación que viene desde Venezuela. Yo soy miembro del comité académico de CEDICE en Venezuela, que es una institución hermana. Corderillo, ¿cómo anda? Entonces, con el instituto ya presentamos el libro mío, que es el libro nuestro, más que mío, un libro colectivo del estudio de la diáspora venezolana. Es por primera vez en 200 años Venezuela exporta ciudadanos, siempre fue receptor de ciudadanos. Recibió a portugueses, recibió a italianos, recibió a españoles en todas sus versiones, vascos, catalanes, canarios, gallegos por montón. Entonces, yo no sé si el libro se debería llamar, y ahí comienzan los desacuerdos, Salvemos a Venezuela. Creo que el libro es Salvemos la democracia, Salvemos la libertad. Yo estoy ahorita muy nervioso, preocupado por lo que pueda ocurrir en el Congreso español. Yo siento un déjà vu. Siento un déjà vu porque la política tiene una dinámica distinta a la economía, y a veces en buenas condiciones económicas la política puede torcer realidades. Entonces, yo cuando hablo de Venezuela siempre le digo a la gente, mire, yo vengo a hablar de la yihad islámica. Si yo no vengo a hablar de Venezuela, Venezuela es la yihad islámica. Yo vengo a hablar de Rusia, porque Rusia está jugando duro en Venezuela junto a China. Entonces, ya los parlamentarios en el Parlamento Europeo comienzan a prestarle a uno atención, ¿no? Oye, la verdad que no es una cosa de un país hermano, de habla hispana, con el que hay una cierta relación histórica. Todos los partidos españoles, creo que sin excepción, se han articulado a Venezuela. Lo hizo la gente del PP, lo hizo la gente del PNV, Iñaki Anasagasti, lo hizo Xavier Albistur, lo hizo el PSOE con Felipe y compañía, ¿no? De hecho, quien entrega a Felipe al rey es Carlos Andrés Pérez en su avión. Entonces hay una relación histórica, pero bueno, es un país lejano, es un país por allá latinoamericano. No. Lo que se está viviendo en Venezuela lo tenemos aquí en casa, además durísimo. En el caso de España, la gente de Podemos es eso y un poco más que eso, más que Venezuela. Digo como tema preocupante.
Puedo decirlo además con absoluta tranquilidad, yo le tengo más miedo a Pedro Sánchez que a Pablo Iglesias, porque con Pablo uno sabe dónde están las cosas, pero con Pedro no. No puede estar dispuesto a vender el alma por conseguir un cargo, y eso tiene consecuencias para España. No sé, lo demás está el libro, ya está señalado. ¿Ibas a decir algo? Sí, quería aprovechar para citar a la gente que participa, desde Almudena Negro y Jorge Vilches, que son la gente más conocida. Quería aprovechar para señalar a las personas que participan, desde Almudena Negro y Jorge Vilches, que son los más conocidos porque tienen su reciente publicación de Contra la Socialdemocracia. También Victoria Maneiro, que es una activista liberal que ahora vive en Argentina. Eduardo José Flores, Samuel Vázquez, que es del Club de los Viernes y es criminólogo. Leocenis García, que es un venezolano periodista y empresario. Álvaro Martín, también del Club de los Viernes. Patricia Malagón, que trabaja en Libertad Digital. También José Amengual, del Centro Diego de Covarrubias. Tomás Páez. Virginia Linares, que es otra venezolana periodista también. David Lagarejos, que también es columnista de La Razón. Mario Noya, que es el editor de Libertad Digital. Zoe Valdés, la poetisa. Luego también Juan Álvarez Arrojo, que es el presidente de la Asociación Liberal Torrijos. Manuel Llamas, que es del Instituto Juan de Mariana, igual que yo, y también es de Libertad Digital. Y Mario Silar, que es del Centro Diego de Covarrubias, y yo creo que también del Juan de Mariana. Todos estamos en todos lados luchando por la libertad. Y bueno, pero falta Carlos Sabino. Carlos Sabino, que es de Sedice, Venezuela, de la Marroquí, sí, en Guatemala, y quien además nos cede el prólogo del libro. Y Carlos Rodríguez Brown, que se me olvidaba. Ok. Entonces, brevemente, yo creo que para iniciar el diálogo, o no hay diálogo. No hay diálogo, más nada. Ok. No, bueno, sencillamente decir que lo más parecido que ha habido al socialismo lo hizo Latinoamérica con el gran consenso, el único que ha habido en Latinoamérica, que es el consenso del subdesarrollo, que fue la política en la que el Estado copó todos los espacios, cercenó la actividad privada o la redujo a mínimos, con aquello del modelo de sustitución de importaciones, que hizo que la libertad hiciera aguas por todos lados, ¿no? El Foro de Sao Paulo, ¿no? Pero es previo al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo lo que hace es reforzar y eso lo dirige Castro directamente con el apoyo de Lula. Los Kirchner, de hecho, se hacen en Brasil con el apoyo del PT, del Partido de los Trabajadores. Y ahí hay presencia de España, ahí hay presencia de Francia, ahí hay presencia de Alemania, ahí hay presencia de Italia, de los grupos vinculados. Y por eso digo que no es Salvemos a Venezuela, sino que el título debería ser Salvemos la democracia, salvemos la libertad, porque está en juego muchísimo, está en juego la libertad del individuo. Gracias. Bueno, gracias.